Buenos días. Ya hoy vamos a dar inicio al seminario mayor del Servicio de Neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Felipe. Ya hoy traigo para compartir con ustedes un tema muy apasionante, el tema de las deformidades del adulto. Vamos a tratar el tema de la deformidad dorsolumbar o la escoliosis del adulto. Es un caso clínico real. Tenemos una paciente femenina de 58 años. Ingresa con un cuadro de 6 meses de un dolor lumbar crónico. Al hacer el interrogatorio ella niega algún accidente, algún trauma, y hacer el examen físico descartamos que tenga algún signo de radiculopatía. Esta es la placa simple inicial con la que la paciente ingresa al consultorio y va a ser intervenida en otra institución. Estas son las imágenes de la cirugía inicial que se le hizo a esta paciente. Vemos que se le hizo una fijación corta. Listo, miremos cómo empieza a haber un fallo en la cirugía inicial. Miren que colocaba unas barras demasiado rectas. Solo incluyeron los segmentos de la deformidad y la paciente consulta por persistencia de los síntomas. Las resonancias magnéticas del primer posoperatorio. Tenemos una vista sagital, pues como está haciendo un PJK, una vista axial y una vista coronal. La paciente ha sido intervenida por un cirujano especialista en cirugía de columna y deformidades y esta va a ser el posoperatorio de su segunda cirugía. Esta foto que les traigo es después de un año de que se reintervino para alargar la fijación. Estas son las fotos clínicas de la paciente. Miremos cómo presenta un balance sagital aparentemente adecuado en esta foto clínica y que se puede corroborar con esta foto acá sagital. Entre los presentes que manejan deformidades, me gustaría saber qué estrategias utilizan para evitar este fallo en la primera cirugía. Cómo deciden qué tanto subir, cuándo deciden instrumentar el ilíaco y especialmente cómo van a prevenir la cifosis proximal. No sé si estarán algunos de los docentes encargados en el área de columna, de pronto el doctor Julián si está conectado. Bueno. Aló, Felipe. Profe, hola. ¿Cómo estás? ¿Con Julián Zuluaga? ¿Bien o no? ¿Qué más, profe? Bien, muy bien. Bien. Bueno, hay múltiples estrategias pues como para prevenir la cifosis proximal. La cirugía tuvo un problema, es que no se seleccionó bien los niveles instrumentales. No estoy escuchando. El hecho de que usted no incluya, hay más riesgo de tener pues cifosis proximal de unión. Una estrategia muy importante para prevenir la cifosis proximal de unión es corregir el balance sagital. Si vos ves en la placa previa quedó muy recta, y entre más recta esté la lordosis lumbar, más probabilidad tiene de haber cifosis proximal. Entonces corregir el balance es súper importante, es uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollarlo. Ya hay múltiples estrategias dependiendo pues de los factores de riesgo que tenga para la cifosis proximal de unión. Por ejemplo, los pacientes osteoporóticos se les puede hacer una vertebroplastia en la última vértebra instrumental. Pues después de por ejemplo, si paraste en T10, entonces hacer una vertebroplastia en T9. Terminar en gancho es hacer una construcción más blanda al final de la instrumentación. Es una cosa que yo estoy haciendo cada vez más, en la que termino con ganchos. Hago una garra. Entonces, por ejemplo, la instrumentación va de T10 al ilíaco, porque es una deformidad compleja. Entonces, T10 y T11 yo le hago una garra con un gancho pedicular y un gancho laminar, o un gancho de transversa, y el resto me voy con tornillos, porque hace una construcción más blanda. Hay otras formas de hacerlo, que es con una barra transicional y utilizar tornillos pediculares más delgados. Por ejemplo, utilizar un tornillo torácico alto o uno cervical. Pero yo prefiero hacerlo con ganchos, me ha ido mejor. Listo, profe. Muchas gracias. Vamos a ir viendo
y resolviendo estas dudas de cómo evitar ese fallo que vimos en la primera cirugía de nuestras pacientes y cómo lograr un adecuado desenlace postquirúrgico. Bueno, cuando hablamos de la escoliosis, estamos hablando de una alteración tridimensional de la columna. Es importante. Cuando hablamos de la enfermedad del adulto, estamos hablando de estos tres tipos que se pueden presentar. La degenerativa, la traumática, que son las más frecuentes, y luego está la enfermedad del adolescente, una escoliosis idiopática del adolescente que no se intervino durante su edad joven y evolucionó hacia una enfermedad del adulto. Esta es un poco más extraña, pero aunque les estoy mencionando que no es tan frecuente, les voy a mostrar un caso clínico. Esta paciente, miren, se dejó evolucionar desde una edad temprana y llegó a uno de los docentes especialistas en cirugía de columna a una edad de 35 años y miren cómo se puede lograr una corrección en la edad adulta. Sin embargo, no es lo más adecuado esperar que estos pacientes progresen hacia una edad adulta, pero sí es importante remitir siempre a estos pacientes hacia un docente o un cirujano especialista en deformidades. Bueno, bien, acá están las fotos posoperatorias de la paciente. Recordemos que tiene 35 años cuando fue llevada a la intervención. Bueno, para empezar a definir términos, hablamos de escoliosis cuando hablamos de una deformidad en el plano coronal mayor a 10 grados. Esos 10 grados, ¿cómo se miden? Se miden con el ángulo de Cobb. Para los compañeros, los internos, mis compañeros residentes, el ángulo de Cobb se mira de esta forma. Vemos las dos vértebras apicales. ¿Listo? Se va a hacer una perpendicular con esta línea del platillo terminal de cada una de ellas y el ángulo que se nos forma acá va a ser el ángulo de Cobb. Si esta angulación es mayor a 10 grados, estamos hablando de una escoliosis. Se ha venido hablando de un aumento en la prevalencia de esta enfermedad en el adulto. Eso lo dijo una de las personas expertas en el mundo, que es el doctor Lawrence Lenke, debido a que hay una mayor longevidad de la población, lo cual se está reflejando en un mayor caso de degeneración espinal que se puede enfrentar con escoliosis lumbar degenerativa con o sin cifosis espinal dorsal. Y también hay que recordar que hay pacientes con deformidades pediátricas que van a evolucionar hacia la adultez. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vemos que pacientes con curvas no escolióticas, o sea, menor a 10 grados, se presentan hasta en un 64% de la población adulta. Y miren que alrededor del 30% de los ancianos llegan a la edad mayor de 60 años sin presentar historia de deformidad. Sin embargo, vemos que la prevalencia de deformidades espinales en el adulto puede ser hasta de un 32% en la población general, pero miren, es hasta de un 58% en las personas mayores de 60 años. Hay que tener en cuenta eso porque estamos viendo un aumento en la longevidad, estamos viendo pacientes de 80, 90 años completamente funcionales y a mayor edad, mayor frecuencia de deformidad. La media de presentación de esta enfermedad va a ser entre los 60 y los 70 años. Bien, acá este estudio les estoy mostrando, acá en esta línea morada que les estoy subrayando, cómo en el año 1999 al año 2009, o sea, en un transcurso de 10 años, cómo hubo un aumento del 157% en la prevalencia de la enfermedad. Miren acá, me devuelvo, miren acá la enfermedad del adulto, o sea, los diagnósticos de enfermedad esclerótica del adulto, cómo han venido aumentando en comparación con las deformidades pediátricas que se mantienen, digamos, en un rango muy similar. ¿Listo? Les repito, se ha visto un aumento hasta del 157%, por lo cual es importante hablar de este tema, no solo en esta charla, sino en cada uno de nuestros lugares de trabajo. En cuanto a la presentación clínica, estos pacientes se pueden presentar asintomáticos. La gran mayoría, más del 90%, el síntoma por el que canta va a ser un dolor lumbar. También puede presentar con un desbalance postural hasta en un 80% y es muy raro que se presenten con síntomas neurológicos como claudicación o radiculopatía. Cuando se presentan con estos síntomas generalmente tienen asociada una listesis que nos está produciendo una compresión foraminal. Bueno, cuando estamos evaluando el paciente en el consultorio o en el servicio de urgencias, tenemos que tener en cuenta los siguientes parámetros: altura de los hombros, si presenta alguna oblicuidad pélvica, si hay alguna discrepancia en la longitud de las extremidades inferiores,
si tiene presencia o no de algunos pliegues dorsales. Importante esto en los pacientes ancianos, como si tiene pelvis retroversa o si está con una flexión de la rodilla. Vamos a ver, por ejemplo, siempre hay que evaluar la altura de los hombros y si hay alguna discrepancia en la pelvis. Lo que digo de los ancianos, recordemos acá, miren cómo un paciente anciano, la gran mayoría no creo, tenemos los abuelitos con vida, o hemos visto pacientes que ingresan a nuestro consultorio, miren con este mismatch, miren este paciente como tiene un SBA completamente positivo, y es tan positivo que para poder deambular tiene que hacer ¿qué? Una flexión de sus rodillas, porque si no, no podría caminar y no podrías tener una posición erguida. Bueno, entonces la pregunta que tengo es la siguiente. Si estamos viendo un aumento de la longevidad de nuestros pacientes, sabemos que entre más ancianas son las personas, mayor frecuencia de comorbilidades presentan, diabetes, hipertensión, osteoporosis. Al hablar de una enfermedad tan difícil de manejar como son las deformidades en el adulto, ¿qué pacientes son los que debemos tomar la decisión de intervenir? Son pacientes muy ancianos y que también son muy enfermos. Esta pregunta es importante. ¿Qué paciente debo llevar a un manejo? Bueno, cuando hablamos de un manejo, podemos brindarle un manejo quirúrgico o un manejo conservador. Listo. Acá les traigo un estudio que hizo un seguimiento de pacientes con escoliosis del adulto, que se les hizo un seguimiento durante 5 años y se basó más que todo en ver los costos del tratamiento. Ven acá como los pacientes que se llevaron a un manejo quirúrgico, el costo de su tratamiento es muy alto, $96,000 en comparación con el manejo conservador que llega a ser cercano a la mitad del manejo quirúrgico. Sin embargo, cuando analizamos estos datos nos damos cuenta que aunque el manejo quirúrgico presenta un mayor costo, presenta un mayor beneficio en los años ganados de calidad de vida. Miren, hasta 2.4 años ganan de calidad de vida estos pacientes en comparación con los pacientes que se les damos un manejo conservador, que miren que tiene un costo menor, casi la mitad del manejo quirúrgico, pero tienen muy poca ganancia en años de calidad de vida. Esto hay que hablarlo siempre con nuestros pacientes. Bueno, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Generalmente presentan una progresión de 1 a 6 grados la deformidad por año. Listo, la media de progresión es de 3 grados año. Hay algunos factores de riesgo que de entrada me hacen pensar que mi paciente va a tener una rápida progresión de su deformidad. ¿Cuáles son? El paciente que ingresa con un ángulo mayor de 30 grados de deformidad, si tiene algún grado de listesis lateral mayor de 6 milímetros o si tiene una línea intercresta ilíaca que pasa a través del cuerpo de L5. Estos pacientes son los que tengo que tener mayor suspicacia para brindar un manejo quirúrgico de entrada. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el tratamiento? ¿Qué paciente vamos a decir? Este paciente definitivamente debe ser llevado a cirugía y este paciente es mejor darle un manejo conservador. Bueno, tenemos que reconocer esto. Es importante saber que el único manejo que tiene un impacto en el desenlace es el manejo quirúrgico. Listo, el manejo conservador no tiene un impacto en el desenlace, pero sí puede colaborar a controlar los síntomas, especialmente el dolor lumbar. Cuando hablamos del manejo conservador, quiero hacer énfasis en esta. Las ortesis, a diferencia de la escoliosis idiopática del adolescente, en la escoliosis del adulto no juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque el aumento en la progresión del ángulo de la deformidad en la enfermedad del adulto no está dado por un aumento en el crecimiento axial del esqueleto, sino que está dado por mayor grado de enfermedad degenerativa. Por lo cual someter a estos pacientes a ortesis o a unos corsés genera más que todo úlceras y el paciente termina abandonando estos manejos. Por lo cual las ortesis en esta enfermedad no se deben usar en comparación con lo que vemos en los pacientes adolescentes con escoliosis idiopática. Siempre se debe brindar educación, explicarle al paciente qué tiene y brindarle algún manejo analgésico. Es recomendación de expertos evitar medicamentos sedantes por el alto riesgo de caídas que presentan los pacientes ancianos, donde es más frecuente esta enfermedad. ¿Qué pacientes deben ser llevados a un manejo conservador? Pacientes que tengan curvas pequeñas, curvas menores de 30 grados, que tengan listesis menores de 2 milímetros, y esto es importante, el paciente que elija ser llevado a un manejo conservador. La cirugía de la escoliosis del adulto no es una cirugía sencilla, es una cirugía con altas tasas de complicaciones y no todos los cirujanos
deberían enfrentarse a este tipo de enfermedad. Una conclusión que quiero dar en esta charla es que esta enfermedad debe ser abordado por un cirujano experto en deformidades espinales. Por lo cual, al hablar con nuestro paciente, explicarle la gravedad de su enfermedad, si nuestro paciente decide abandonar el tratamiento quirúrgico, se le debe dar un manejo conservador. Bueno, acá está lo que les decía de la ortesis. Nuevamente lo voy a repetir. No se debe usar en el manejo conservador de la escoliosis del adulto en comparación con la escoliosis idiopática del adolescente. Bueno, miren las complicaciones tan altas con el manejo quirúrgico llegan desde el 40 hasta un 86% en las series revisadas. ¿Cuáles pacientes sí o sí deben ser llevados a un manejo quirúrgico? Pacientes que tengan curvas con grados altos, mayor de 30 grados de deformidad, pacientes con listesis mayor de 6 milímetros, o los pacientes que yo mire que tienen una progresión anual rápida, que tienen una progresión mayor de 10 grados en el ángulo de Cobb, o una progresión mayor de 3 milímetros de listesis coronal. Cuando ya he decidido que mi paciente va a ser llevado a un manejo quirúrgico, debo empezar a planear este tratamiento. ¿Por qué? Planear un adecuado manejo quirúrgico es la primera barrera de defensas para prevenir las complicaciones. ¿Cómo se debe planear? Bueno, ¿qué tan larga va a ser mi instrumentación? ¿Va a ser una instrumentación corta o va a ser una instrumentación larga? Si es una instrumentación larga, ¿dónde paro? ¿Dónde voy a hacer mi fijación proximal y dónde voy a hacer mi fijación distal? Todo eso lo vamos a ver. Este es un planeamiento quirúrgico. Esto fue publicado en el año 2010 por el doctor Lawrence Lenke. Miren, nos va a dar 6 modalidades de tratamiento. Desde un tratamiento, digamos, un poco más conservador, como es solo la descompresión, hasta un tratamiento más agresivo, como son las osteotomías. ¿Qué pacientes se benefician del tratamiento? El doctor Lenke nos muestra estos distintos parámetros. Miren, por ejemplo, el paciente que se le va a brindar solo descompresión es el paciente que tiene síntomas de claudicación, pero miren, tiene un ángulo de Cobb pequeño, listo, no tiene desbalance coronal ni sagital. En comparación con el paciente que le voy a dar un manejo más agresivo, que va a ser el paciente que se le va a dar una fijación larga sumado a osteotomías. ¿Cuál es ese paciente? El paciente que tiene clínica y tiene imágenes que nos están hablando de una deformidad rígida. Eso lo vamos a ver más adelante en la charla, pero quiero que miren las diferencias en el manejo quirúrgico. Bueno, cuando empezamos a ver esta lista que nos recomienda el doctor Lenke, estas son algunas preguntas que les traigo que nos debemos hacer cuando estemos analizando las imágenes de nuestro paciente. ¿Qué tan grave es la curva? ¿Es una curva mayor de 30 grados? Si es una curva mayor incluso acá de 45 grados, sería para un manejo 3, que son instrumentaciones lumbares largas, incluyendo los segmentos ilíacos, y en este tipo de manejo puede ser de ayudas algunos sistemas de fijación intercorporal como el TLIF. ¿Cómo tiene la lordosis lumbar nuestro paciente y los parámetros espinopélvicos? Más adelante vamos a ver la importancia de un adecuado estudio del balance sagital en estos pacientes. Tenemos que ver si es una deformidad rígida o es una deformidad flexible para ver si se le pueden hacer osteotomías y si tiene una osifosis dorsal de entrada. Cuando tengamos estas preguntas realizadas, tenemos que tomar una decisión. Si nuestro paciente se va a llevar a una fijación corta o una fijación larga. Y algo que nos debe ayudar a tomar esta decisión es ver el balance sagital y el balance coronal. ¿Cómo se hacen estas mediciones? Bueno, tenemos el balance sagital, viene que se hace con la línea de la plomada, con un SBA, y se va a medir la distancia acá, entre esta distancia, entre esta línea que es, van a ser desde la mitad de S7, y se mide la distancia de esta línea hacia el cuerpo de S1, en comparación con el balance coronal, que se hace el paciente de pie. Listo, se toma acá a la altura de las crestas ilíacas y en toda la mitad del salto va tras una línea perpendicular. Estas mediciones se deben hacer en todos los pacientes con deformidades espinales. Hay que tener en cuenta que los pacientes ancianos, nuevamente lo voy a repetir, miren cómo tienen un desbalance sagital de entrada. Listo, miren cómo nos tienen este SBA tan positivo, por lo cual nos presenta una pelvis retroversa y una flexión de las rodillas. Cuando tomamos la decisión de que nuestro paciente requiere cirugía,
hay que decir qué tanto voy a fusionar. ¿Eso cómo lo veo? ¿Qué tan severa es mi deformidad? Hay que saber la apariencia global. Recuerden que la columna no son solo segmentos, sino que se debe ver como un conjunto. Y si tiene algún cambio degenerativo en el eje espinopélvico. Bueno, los diferentes tipos de fijaciones es hacer una fusión corta o fusión larga. Acá les estoy mostrando un ejemplo de una fusión corta que, miren, no corrige la deformidad, pero sí tiene menor riesgo de complicaciones. Nunca se debe hacer en el paciente que ya tenga de entrada desbalance sagital o coronal. Esos pacientes no se les debe brindar una fijación corta. Cuanto a la fijación larga, vemos se debe hacer con nos permite llegar a correcciones de las curvas más largas y si el paciente de entrada tiene un desbalance sagital o coronal, se deben llevar a una fusión larga de entrada. Cuando ya he tomado esta decisión de si mi paciente va a hacer a una fusión corto o larga, vamos a tomar unos parámetros. Es decir, si nuestro paciente va a hacer a una fusión larga, tengo que saber a qué tan arriba lo fusiono, acá por sus siglas en inglés, vértebra superior a instrumentar, y qué tan abajo lo fusiono. Si paro en L5 o voy a instrumentarlo más abajo, como a S1 y al ilíaco. Cuando tomo la decisión de que el paciente va a ir a una fijación larga, tengo que decir dónde paro. ¿Listo? ¿Dónde paro proximal y dónde paro distal? ¿Listo? Esos son algunos de los parámetros que vamos a empezar a estudiar ahora. Bueno, el parámetro imaginológico que más se asocia con mejoría en la clínica de los pacientes con deformidades espinales del adulto es el balance sagital. El balance coronal, digamos que sí se correlaciona con mejoría clínica, pero el que más se correlaciona es el balance sagital. Miren, acá nos está mostrando cómo este estudio midió pacientes que fueron llevados a cirugía de deformidades y los pacientes que tenían un balance sagital positivo eran los pacientes que peor desenlace clínico tenían en el posoperatorio, en comparación con los pacientes que tenían un desbalance coronal. Miren estas dos imágenes, les estoy mostrando dos columnas completamente deformes, pero esta columna tiene un balance coronal, está adecuadamente balanceada, en comparación con esta que está completamente desbalanceada. En acá este es el estudio del paciente que tenía un balance sagital positivo, tenía más dolor y tenía un peor desenlace posoperatorio. Esto hay que tenerlo presente. Unas recomendaciones generales para saber dónde paro mi fijación son las siguientes. No parar en la cifosis de la unión. Siempre incluya los segmentos de la deformidad en bloque. Tiene que saber usted de entrada, antes de meterse al quirófano, cuál va a ser la última vértebra superior a instrumentar, y cuando estamos hablando de fusión distal, nunca paren vértebras con deficiencia, o sea, una vértebra que tenga listesis o que presente una degeneración discal. Bueno, esas siglas se las voy a tener aquí como un pastel. Cuando hablamos de UIV, hablamos de la vértebra superior a instrumentar, y LIV, vértebra inferior a instrumentar. Voy a seguirlas mencionando en las siglas, ¿está bien? Bueno, cuando hablamos de una fusión larga, la vértebra superior a instrumentar siempre debemos tenerla presente antes de entrar al quirófano. Bueno, lo que les decía de entrada, y una de las recomendaciones es no parar en lugares de la unión, por lo cual no pare en T12 o en L1. ¿Por qué? Porque cuando usted para en T12 o en L1, usted está cambiando una columna toracolumbar que es hipermóvil a una columna torácica que es rígida. Listo, además de que hay unos cambios en la orientación de las facetas. Recuerden que las facetas de la columna dorsal están en el plano coronal y cambian a las facetas lumbares que están en una orientación sagital. Además, los segmentos vertebrales T11 y T12 no presentan una articulación costoesternal porque tienen lo que nos enseñan de costillas falsas, entonces digamos que es una desventaja biomecánica. En la literatura, aunque no hay un estudio que nos diga dónde parar siempre, el lugar donde se prefiere hacer la vértebra superior instrumental generalmente es la 10ª vértebra dorsal. ¿Por qué? Es una costilla verdadera, o sea que sí nos tiene articulación costoesternal y tiene mayor estabilidad. Sin embargo, si por alguna razón usted ve que T10 presenta un desbalance en todos los planos, bien sea sagital, coronal y axial, no estaría en la zona estable, por lo cual no puede parar en esta vértebra. Bueno,
cuándo alargar mi instrumentación, o sea, cuándo seguir instrumentando vértebras más superiores. Por ejemplo, en T5, usted tiene que evaluar siempre. Si va a seguir su instrumentación hacia proximal, tiene que ver cómo está el balance sagital que está ganando con los segmentos lumbares. Porque si usted no hace esto y deja una columna demasiado rígida, se puede presentar complicaciones como el PJK, listo, como la cifosis de la unión proximal. Más adelante nos vamos a ver con los factores de riesgo. Bueno, entonces en conclusión, la vértebra superior a instrumental va a ser esa vértebra que no tiene rotación en ninguno de los planos, que ya le gana un adecuado balance sagital desde la instrumentación lumbar, buscando ¿qué? Prevenir la cifosis de la unión proximal. Esta es la vértebra ideal que yo debo conocer desde el preoperatorio, esto es de mi planeamiento quirúrgico. Bueno, por su parte, buscando la instrumentación más distal, hay unas claves. Generalmente se decide parar en el E5 o en el ilíaco. Miren que paramos en el E5 diferente a la escoliosis idiopática del adolescente, donde generalmente se paran los segmentos L3 y L4, pero en los pacientes con enfermedad degenerativa estos segmentos ya suelen estar rígidos, por lo cual se prefiere seguir bajando. Bueno, ¿cuándo paro en L5? Bueno, en L5 debo parar únicamente cuando tengo un adecuado disco L5-S1. ¿Por qué? Si yo pongo mi última vértebra en el espacio, en la vértebra L5, y el disco L5-S1 ya está dañado, ya está degenerativo, voy a empeorar la enfermedad de este paciente. ¿Listo? Cuando usted para en el E5 le está dando mucho estrés al disco del E5-S1 y brindarle estrés a un disco que ya está degenerado solo puede terminar en complicaciones. Bueno, una ventaja de preservar este disco es que el paciente puede tener puede continuar con actividades de su vida diaria como es el hecho de montar bicicleta. Otro lugar donde parar, o sea, seguir avanzando, sería poner tornillos al ilíaco, que está indicado cuando presenta una degeneración discal L5-S1 o cuando el paciente tiene algún grado de listesis. Cuando va a hacer fijaciones al ilíaco, me puedo ayudar de algún tipo de caja buscando un soporte anterior y disminuyendo las tasas de pseudoartrosis. ¿Cómo se hace esto? Bueno, recordemos el que es el punto del pivot. ¿Listo? Les voy a mostrar acá el punto del pivot lumbosacro. Miren acá donde estaría el punto. ¿Y qué nos dice? Todo lo que esté detrás de este punto tiene más riesgo de pull out. Entonces, se prefieren hacer instrumentaciones que sean más anteriores al punto de pivot lumbosacro. ¿Cuál es la instrumentación que más anterior al punto del pivot existe? Pues es la fijación al ilíaco. Miren acá en esta foto donde está el pivot lumbosacro y miren el tornillo del ilíaco como es de largo, por lo cual es menos probable que se presente un síndrome de pull out. Bueno, los tornillos al ilíaco, esto lo habíamos revisado en una charla hace algunos meses, se pueden poner de estas dos formas, son las más tradicionales, el tornillo al ilíaco verdadero, una técnica de S2 o de Sponseller. Bueno, ¿cuáles son las ventajas o desventajas? Bueno, el tornillo al ilíaco verdadero, miren, generalmente son tornillos largos. Una desventaja es que requiere mayor disección, por lo cual hay un riesgo de mayor sangrado y mayores tasas de complicaciones complicaciones infecciosas. Requiere un conector para las barras. Mírenlo acá, se los estoy señalando con el puntero, y hay un riesgo de la prominencia del material. Esto es especialmente los pacientes que son muy delgados. Miren, las tasas de fusión con el tornillo ilíaco verdadero llegan a ser hasta de un 94%, y antes se creía que había posibilidad de hacer un síndrome de un dolor de la articulación sacroiliaca, pero se demostró que eso no pasa en este tipo de cirugías. Por su parte, la técnica de S2 alar o el Sponseller, mire que ya estamos entrando en el espacio inferior de S1, ¿listo? Y miren acá, el punto de entrada es entre S1 y S2. Miren que también son tornillos largos. Una ventaja es que no necesita conector, no necesita disección adicional, pero sí tiene un riesgo. Es la pérdida de la cabeza del tornillo, especialmente los pacientes que son muy obesos. Miren que las tasas de fusión también son muy similares a las que les mostré con el tornillo ilíaco. Este es un estudio del Dr. Lenki donde estudió la técnica para poner un tornillo ilíaco sin tener guía fluoroscópica.
¿Listo? Entonces nos va a decir que este tornillo siempre debe estar guiado hacia la cabeza femoral. ¿Listo? Se debe ingresar. Acá le está haciendo una técnica de Sponseller. Y nos dice, prevenga complicaciones vasculares graves que puedan alargar la cirugía. Bueno, en cuanto a los tornillos de S1, miren acá estos son los dos puntos de fijación que tiene, si son tornillos pediculares verdaderos o tornillos alares. Acá nos están mostrando las diferencias que se presentan en cuanto estamos hablando de índice de osificación. El área acá central del cuerpo y pedícula presenta mayor índice de osificación, por lo cual estos tornillos de S1 deberían ser siempre mediales, por lo cual acá siempre en la dirección que le estoy mostrando de la flecha A, y siempre tricorticales, o sea, siempre dirigidos hacia el promontorio sacro. ¿Por qué? Porque usted acá va a estar cogiendo 1, 2 y 3 corticales. Es un tornillo que presenta mayor agarre que si usted lo pone lateral. Pues el tornillo S1 siempre debe ser medial, porque hay mayor índice de osificación, y siempre debe ser tricortical dirigido hacia el promontorio sacro. ¿Cómo vamos a predecir las complicaciones en este tipo de cirugía? Miren, las complicaciones son tan altas, hasta un 80%, y las tasas de reintervenciones también llegan a ser cercanas a un 20%. ¿Cómo prevengo las complicaciones? Bueno, la segunda conclusión que les traigo es que tenemos que entender la importancia de estudiar el balance sagital en este tipo de deformidades. ¿Por qué? Debemos evitar las correcciones inadecuadas, pero también hay que evitar la sobrecorrección. ¿Cómo se hace eso? Bien, acá este es un estudio que nos va a crear el gap score. Nos está mostrando que si usted corrige de una forma innecesaria, se complican los pacientes. Pero si usted no estudia el balance sagital dado de su paciente, recuerde que el balance sagital es propio de cada paciente y usted lo lleva a una sobrecorrección, también se le complica. Pues miren, acá nos va a estudiar estos 4 parámetros, son parámetros que se van a basar en su paciente. O sea, no podemos meter todos los pacientes en un mismo costal y llevarlos al mismo grado de corrección, sino estudiar a cada paciente cuál es el balance sagital que yo espero que tenga mi paciente para prevenir una sobrecorrección que también presentan complicaciones. Entonces miren acá cómo es el gap score. Miren que si yo lo corrijo muy poco, se complica. Y si lo corrijo demasiado, se complica. Entonces, estudie los parámetros y los índices espinopélvicos de su paciente, conozca su paciente, no meta a todos los pacientes en el mismo conjunto, en el mismo costal, no se debe meter ese tipo de pacientes con deformidades. ¿Por qué? Una de las complicaciones con la sobrecorrección es esta, la cifosis de la unión próxima o el PJK. ¿Qué hora es la definición? Entonces, si tengo un ángulo de con mayor a 10 grados en la unión proximal, o si en el posoperatorio comparado con el preoperatorio hay una diferencia mayor a 10 grados. Se presenta hasta en el 26% de los posoperatorios de las esclerosis del adulto. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pacientes de mayor edad, pacientes que llevan fijación ilíaca porque le estoy dando como una fijación más estática, más rígida. Si yo durante el abordaje daño la faceta de mi vértebra superior a instrumental, eso es algo que uno de los docentes de deformidades siempre nos corrige a los residentes en cirugía, o si hago un daño del complejo ligamentario posterior. Estos son parámetros que debo tener en cuenta en el planeamiento quirúrgico. Bueno, miren acá que también hay factores de riesgos quirúrgicos, los que ya les dije, la técnica que usted está usando, el abordaje que está usando, cuide la faceta, cuide el complejo ligamentario posterior. Si el paciente de entrada ya tiene una cifosis dorsal aumentada, tiene mayor riesgo de presentar la cifosis de la unión proximal, o pacientes de avanzada edad o que tengan osteoporosis. Esto, ¿cómo se puede prevenir? ¿Cómo voy a hacer una prevención de una cifosis de la unión proximal? Bueno, me tengo que hacer esta pregunta. Al paciente le voy a hacer una construcción rígida, le voy a hacer una construcción blanda o no rígida. Bueno, la construcción rígida es la que todos sabemos hacer, que es hacer una toma pedicular con tornillos, y una construcción blanda se hace con ganchos a la apófisis transversa. Este estudio comparó estos dos tipos de fijaciones a la vértebra superior y mostró que cuando usted para en la vértebra superior a instrumentar con tornillos pediculares, hay más riesgo de hacer cifosis de la unión proximal si el paciente tiene mayor edad y tiene fijación al ilíaco. Por lo cual se recomiendan estos pacientes que tengan estos factores de riesgos
hacer una construcción blanda con ganchos a las apófisis transversas. Otras técnicas pueden ser estos alambres que se meten, miren acá como en las láminas, favoreciendo como una construcción blanda, en comparación con esta que les pongo acá, que continúa siendo con tornillos pediculares. Miren acá la incidencia que se presentó en este estudio de cifosis de la unión proximal fue del 29% de los pacientes que pararon en la vértebra superior con tornillos pediculares y fue de 0 en los que se colocaron ganchos. También, entre más suba usted la vértebra superior a instrumental, más riesgo hay de hacer cifosis de la unión. Miren acá que cuando pararon en T3 se presentó en un 53% y en T4 en un 12.5%. Y también los pacientes donde se hizo una sobrecorrección, o sea, donde no se toma en cuenta el gap score para hacer una adecuada medición del balance sagital de cada paciente. Bueno, la otra pregunta que hay que hacernos de entrada es si estoy enfrente de una deformidad rígida o una deformidad flexible. Cuando hablamos de rígida, cuando hay una corrección menor en 30 grados en la radiografía de bending lateral. ¿Por qué? Cuando tengo una deformidad rígida, este paciente lo debo pensar si lo voy a llevar a algún tipo de osteotomías. Acá les traigo 3 ejemplos de osteotomías, las osteotomías posteriores o de Smith-Petersen o Ponte, las osteotomías de subtracción pedicular y la vertebrectomía. Acá les traigo un resumen. Miren acá cómo se hacen las osteotomías posteriores. Se quitan los elementos posteriores y miren cómo voy a ganar lordosis. ¿Qué tanta lordosis y qué tanta corrección en los planos tengo con las osteotomías posteriores? Miren, con el Smith-Petersen y el Ponte tengo sagital 10 grados y coronal también 10 grados. Miren acá cómo se está corrigiendo una deformidad rígida, ganando balance sagital. Por su parte, una osteotomía de subtracción pedicular, miren cómo se está quitando el pedículo y miren la lordosis que gana. Acá en el plano sagital puede ganar hasta 35 grados y en el plano coronal hasta 15 grados. Estos grados no son acumulables, es decir, yo no puedo hacerle 10 osteotomías a un paciente y voy a decir que va a recuperar 300 grados. No, hay que elegir el segmento ideal, que es donde el paciente está más rígido, para hacerle la osteotomía. Por su parte, la vertebrectomía es el tipo de osteotomía que más corrección gana. Miren que pueden ganar hasta 50 grados de la deformidad, tanto en el plano sagital como en el plano coronal. Por último, tenemos que conocer nuestros pacientes. Usted tiene que saber cuáles son los objetivos del balance sagital. Serían estos 3. Listo, ojalá un pelvic tilt menor de 20 grados, ojalá este mismatch menor o igual a 10 y ojalá un SBA menor de 5. Hay que conocer que la incidencia pélvica puede presentarse alta o baja. Recuerden que la incidencia pélvica es algo que es del paciente, o sea, eso no cambia. Usted puede variar el pelvic tilt y más que todo la lordosis lumbar. Entonces, cuando tenemos una incidencia pélvica alta, el paciente va a tener una horizontalización del sacro y miren, una lordosis muy larga. Miren acá está la lordosis lumbar como llega a ser de alta, que a simple vista me atrevería a decir que está terminando en L1 o en T12. En comparación con una incidencia pélvica baja, donde el sacro va a ser vertical y miren cómo tiene un aplaneamiento de la lordosis. Estos son pacientes peligrosos porque si usted sobrecorrige este tipo de pacientes los va a llevar a mayor riesgo de complicaciones. Una forma que enseña el doctor Juan Santiago Uribe para, digamos, conocer fácilmente qué pacientes tienen una incidencia pélvica alta o baja es, pensemos en Jennifer López. J-Lo tiene una incidencia pélvica alta y Mick Jagger tiene una incidencia pélvica baja. ¿Listo? O sea, que es planito, tiene incidencia pélvica baja, tiene un aplaneamiento de la lordosis. Son los candidatos a cirugía. La mayoría de los pacientes se presentan en este grupo, ¿listo? En el grupo que puede estar compensado y este es el paciente más difícil de intervenir, el paciente que está compensado, porque si usted lo sobrecorrige, lo va a descompensar. Usted tiene que ser muy claro, conocer su paciente y no hacer esto como una cirugía, como una técnica de cocina, que a todos los pacientes le damos lo mismo. No, cada paciente, cada deformidad es diferente. Tiene que conocer los parámetros espinopélvicos de su paciente. Otras formas de corregir la lordosis lumbar. Usted tiene que jugar con la lordosis lumbar para ganar un adecuado mismatch de la incidencia pélvica. Y si, digamos, el paciente
no lo queremos someter a unas cirugías tan largas y tan peligrosas como son las osteotomías. Existen estas técnicas, digámoslo, mínimamente invasivas, como es en los XLIF, o sea, las cajas, que pueden ser laterales o anteriores con el ALIF, que nos permiten ganar grados de lordosis hasta de 15 grados. Especialmente el ALIF, existen cajas de 20 o 30 grados, pues no están disponibles en nuestro medio. Este es un paciente que es uno de nuestros docentes de cirugía de columna para corregir una deformidad desde el adulto. Le hizo un abordaje de medio lado usando ALIF y posteriormente XLIF. Acá el abordaje que se le hace, se tiene que marcar muy bien los segmentos del XLIF para evitar complicaciones vasculares. Bien, esto es el posoperatorio del paciente. Primero se le hicieron las cajas, posteriormente el paciente descansa una semana. Hay autores que dicen de 2 a 3 semanas y se lleva posteriormente a la cirugía de fijación posterior. Bueno, por último les traigo, esto es un estudio de casos, que es una técnica inventada por el doctor Lawrence Lenke, que se llama poner una barra, una doble barra, que va a ir desde el ilíaco hasta el punto donde va a existir un desbalance de una cirugía previa en el plano coronal, buscando simplemente sostener la corrección. Este estudio tiene 13 pacientes. Miren acá la mejoría, tanto en el plano coronal, con el uso de esta barra. Miren acá, este paciente falló la instrumentación acá, y miren cómo le está colocando otro tornillo ilíaco y una segunda barra que sostenga el kickstand row en el plano coronal, y miren también cómo se presenta una mejoría en el balance sagital. Bueno, como conclusión les traigo que tenemos que tener en cuenta que esta enfermedad es muy frecuente. Tenemos un aumento en la longevidad de los pacientes, se están presentando más pacientes ancianos funcionales. También hay que medir el balance sagital de cada paciente, mida los parámetros espinopélvicos, conozca qué lordosis lumbar quiere ganar con su paciente, y usted ya ahí juega si le va a meter cajas, le va a hacer osteotomías, si le va a hacer fusiones cortas o si le va a hacer fusiones largas. Cuando tome la decisión de hacer fusiones largas, sepa dónde para, cuál va a ser la vértebra superior a instrumentar. Generalmente es T10, pero no todos los casos son iguales. Hay unos casos que requieren instrumentaciones más largas y hay otros casos que simplemente llega hasta T10. No paren segmentos de la unión, no paren segmentos donde se cambia una columna hipermóvil a una columna rígida, y la fijación distal conozca el espacio L5-S1. Si es un espacio que está con una degeneración discal, aumente la instrumentación hacia el ilíaco. Bueno, eso era todo lo que les tenía por hoy. Sé que es un tema muy pesado. Me gustaría escuchar los comentarios de los especialistas en cirugía de columna, los que se han enfrentado a este tipo de cirugías, que sabemos que no son cirugías fáciles. Muchas gracias. ¿Qué más, Felipe? Yo quisiera hacer un comentario. Ya que, como lo mencionabas, es muy importante hacer el análisis del balance sagital para poder planear qué cirugía le vas a hacer al paciente, ¿sí? Yo ya tengo varios casos de pacientes que corrijo por vía anterior, y que he notado, esos pacientes, yo como los estoy haciendo por fases, porque son pacientes añosos que tienen ciertas comorbilidades. Entonces no pretendo hacer toda la cirugía en un solo acto quirúrgico. Entonces, ¿cómo lo hago? Le hago la vía anterior, el ALIF y el XLIF. Si necesito hacer ALIF y XLIF, le hago de medio lado. Si necesito hacer solamente ALIF, lo hago supino. Si necesito hacer solamente XLIF, lo hago de medio lado. Y termino ahí, cierro y mando al paciente a recuperación. La vía anterior es muy bien tolerada, sangra muy poco. Y los pacientes salen muy rápido de UCI, a veces ni siquiera los mandamos a UCI, sino para la habitación, y los paramos. Los ponemos a caminar y a veces les damos hasta alta. Pues ya cada vez les damos alta temprana para que las cajas vayan permitiendo algo de corrección, el paciente se vaya realineando con la vía anterior, que libera mucho y flexibiliza la columna. Ya le hacemos una radiografía de pie a los 10 días más o menos de la cirugía, o 7 días, para ver qué tanto corrigió el balance, y ahí ya definimos si lo vamos a hacer percutáneo, abierto, y definimos si requiere osteotomías, ¿sí? ¿Qué he notado yo? Que con las cajas he reducido demasiado la necesidad de osteotomías en los pacientes, y que logra uno, dándoles tiempo a las cajas de corrección, logra uno hacer algunos pacientes percutáneos. Cuando son muy severas, yo hace poquito hice una severa, una paciente con 60 grados de escoliosis, que le puse los XLIF,
le dimos alta y que con la radiografía después de cirugía el paciente empeoró la escoliosis y el balance sagital no corrigió tanto. Yo en particular, cuando la estaba operando, ya me tocó hacerla abierta porque necesitaba osteotomías mínimo de ponte, que noté al hacer los pontes corrigió demasiado el balance sagital, entonces no fue necesario hacer sustracción pedicular, que es mucho más mórbido y sangra mucho más. Yo creo que la vía anterior es una muy buena solución. Una cosa que no tenemos disponible ahora en Medellín, pero que está próxima a llegar, son las cajas hiperlordóticas de Equilib y de Alif, que son de 20 y 30 grados, para poder hacer la liberación anterior del ligamento longitudinal, que normalmente se hace en el E3. Y eso va a permitir hacer correcciones mínimamente invasivas de más grados de la lordosis. Entonces, posiblemente logre uno ahorrar más pacientes que terminen en osteotomías, siendo las osteotomías un poco más mórbidas que las cajas. Y es muy importante hacer la cirugía por fases. Eso también se aplica en niños que tienen escoliosis severas, es mejor hacer la cirugía por fases. Fase 1 le instrumenta a uno, hace algunas osteotomías y dependiendo del sangrado continúa o para. Y segunda fase, termina osteotomías o ortorectomía y la reducción, ¿sí? Eventualmente requiere una tercera fase. Y es pacientes que se hacen por fases, tienen tiempos en estancia no mucho menos prolongados, por ejemplo, estarán uno o 2 días en UCI y después estarán en sala, a los 7 días se pueden intervenir sin ningún problema. Y la recuperación es mucho más rápida, diferente cuando usted hace una cirugía compleja de un solo envionazo, el paciente no lo tolera tan bien y está más tiempo en UCI. Y acá lo hemos notado, hemos hecho algunas cirugías complejas de un solo tiro, le hacemos la vida anterior y la vida posterior. Ese paciente, en vez de estar en UCI 2 días como los pacientes que hacemos por fases, está 7 días en UCI, está 7 días en hospitalización y mucha más pérdida sanguínea y se descompensan metabólicamente. Julián, una pregunta. Aló. Adelante, Gustavo. Una pregunta para Julián o los que, digamos, tienen más experiencia en la corrección de deformidades con cajas. En tu planeamiento quirúrgico, ¿cuándo pensás que definitivamente las cajas no tienen ninguna aplicación en la corrección de una deformidad y de una vez vas por detrás de hacer osteotomías? Gustavo, ¿qué más? Me repetí la pregunta, por favor, que se me cortó en ese momento. En tu planeamiento quirúrgico, ¿qué pacientes escoges para ir directamente vía posterior porque de pronto consideras que las cajas no tienen aplicación o no tienen mucha utilidad en la corrección de la deformidad? Sí, hay 2 cosas. Uno, yo casi siempre trato de poner al IF 5.1. ¿Por qué? Porque eso me da protección de la instrumentación y baja el riesgo de pseudoartrosis en la unión lobopélvica. Entonces al IF 5.1 casi siempre va, casi siempre. Ya defino los niveles superiores, es dependiendo de la flexibilidad de la columna. Entonces yo le hago unos bending laterales y muy importante tratar de hacer, aunque es difícil que en algunos centros lo hagan, una radiografía en columna lumbar con fulcro. Entonces le pongo un rollo gigante en la lordosis lumbar y lo acuesto encima del rollo para forzar al máximo la lordosis lumbar. Si veo que ese paciente se mueve, la lordosis pues, se pone hiperlordótico con el fulcro, ese paciente va con osteotomía al día posterior. Otra forma de saber si las cajas van a ser útiles o no, el neumodisco. El paciente que tiene neumodisco es un paciente que abre bastante y que logra muy buena corrección con cajas. Pero paciente muy y pacientes con cifosis lumbar, por ejemplo, tengo como 2 casos de pacientes que tienen cifosis postraumática, una fractura en el E3, es una cifosis rígida que necesita demasiada corrección, entonces de entrada ya le planeo la osteotomía de sustracción pedicular. Y una cifosis muy local, Perfecto. por ejemplo 30 grados entre el E2 y el E4 por una fractura, ese va de una vez con osteotomía.
Excelente. Sí, completamente de acuerdo que el DIP 5.1 ya prácticamente es como la base o los cimientos de una instrumentación larga y siempre se debe considerar. De ahí hacia arriba, obviamente, sí hay que analizar otras variables para definir pues como el plan quirúrgico. Y otra pregunta para todos los presentes o para Julián o cualquiera que tenga experiencia con este tema. ¿Cuándo decidís incluir la columna dorsal en tu instrumentación, en tu corrección de tu deformidad? Obviamente, pues, si un paciente tiene una curva que se va hasta dorsal hay que incluirla. Si un paciente tiene una digamos, una cifosis turacolumbar muy severa, pues a veces hay que subir. Pero en los pacientes, los que, digamos, esas dos condiciones no están presentes, ¿cuándo decidís incluir la columna dorsal? Yo incluyo la columna dorsal cuando la escoliosis termina por encima de T9. O sea, que tengo que incluir T8, T7. Hay que subir mínimo a T5, porque no se puede parar en el ápice de la cifosis. Y hay que ver la armonía espinopélvica. O sea, si el paciente tiene una lordosis, si tiene una cifosis aumentada con respecto a la cifosis al balance espinopélvico, hay que ver que esa armonía esa diferencia no sea mayor a 10 grados. Si la diferencia es mayor a 10 grados entre la cifosis esperada para el paciente con respecto a la lordosis lumbar y al balance espinopélvico, hay que incluirlo. Excelente. Una pregunta de un médico inexperto. Yo vi en la presentación que esta paciente tenía escoliosis. Recuerdo que no tenía radiculopatía, pero ¿qué tan severa tiene que ser que tenía lumbalgia? ¿Qué tan severa tiene que ser esa lumbalgia como para proponer una cirugía primero, no pequeña, y después otra muy grande? ¿Y cuál fue la mejoría aparte de la radiológica, Felipe? Ya te califiqué la presentación. Bueno, el comentario, todavía no está la solicitud de la evaluación. Antes de que Felipe conteste, yo quiero como aportar algo de mi experiencia. A mí me parece que la enfermedad degenerativa lumbar es una enfermedad que tiene en términos generales mal pronóstico porque yo he visto que los pacientes no tienen una recuperación tan buena como la degenerativa cervical. Y si a esto le sumamos una escoliosis, yo creo que el pronóstico es mucho más malo. Felipe nos hablaba de complicaciones de hasta el 80%, por lo cual atreverse uno a hacer esta cirugía me parece pues que uno tiene que tener unos criterios muy claros. Eh, Otra cosa es que en la medida en que uno es joven cree que todos los problemas los soluciona con un tornillo y cuando va envejeciendo cada vez trata uno de poner menos tornillos. Mi pregunta específica es la siguiente y es un paciente que se presenta todos los días, es el paciente viejito que tiene una radiculopatía L5 y que usted le toma las imágenes y tiene una gran escoliosis. El paciente solamente tiene los síntomas de la radiculopatía L5, usualmente en la concavidad. Yo quiero saber ustedes qué hacen con un paciente de estos, pongámosle que tenga 78 años, solamente la radiculopatía, pero le encuentran una escoliosis muy grande, póngale de 40 grados. Quiero ver qué hacen en estos, porque para mí es un paciente de todos los días y es un paciente muy difícil porque someterlo a una cirugía tan grande me parece que no, pero no sé qué pasa haciéndole una simple descompresión, que me parece que tampoco les va bien. Nacho, es un tema que inclusive conversamos recientemente y es cuando se debe considerar la estenosis espinal, obviamente en el contexto de una enfermedad degenerativa, una deformidad. O sea, cuando un paciente le va bien con una simple descompresión o cuando un paciente se debe tratar como una deformidad. Digamos que es un tema que es complejo y que en el que interfieren realmente muchas variables, pero sí hay algunas cosas como definidas.
Por ejemplo, pacientes que tienen síntomas neurológicos en segmentos con listesis laterales, pacientes que tienen compresiones neurológicas en el ápex de la concavidad de una curva escoliótica, o pacientes que tienen síntomas neurológicos con imbalances coronales muy significativos, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno manipula el segmento que está sintomático, la probabilidad de que se descompense la curva escoliótica o que se descompense, digamos, el balance tridimensional de la columna es muy alto. Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones como esas, es mejor ni siquiera tratar la estenosis si uno no pretende o si uno no tiene, digamos, la intención de manejar el paciente como una deformidad, porque el paciente termina más deforme y por lo tanto más sintomático. Entonces, que el tema es complejo, digamos que esos detalles pueden ayudar a tomar una decisión quirúrgica. Ignacio. Adelante. ¿Aló? Respecto a la pregunta que tú haces, es interesante porque, como bien lo decía el doctor Giraldo, estamos hablando de una estenosis foraminal. Existe lo que habíamos comentado, la recalibración del foramen. Si se va a hacer o se intenta hacer eso, lo importante es no modificar la estructura de la faceta, no tocar, porque pueden balancear más el paciente. O con las nuevas técnicas de endoscopia, compresión foraminal sin tocar la estructura como tal de la deformidad. Entonces, obviamente, al entrar vía endoscópica transforaminal, no tocamos de alguna forma la estructura de la deformidad que ya está, porque lo que se corre el riesgo es que con la cirugía de recalibración se pueda descompensar aún más la deformidad. Respecto a la charla de Felipe, que fue excelente, me parece que la evolución que se ha dado con las cajas es enorme, porque reduce la extensión de la instrumentación posterior. Creo que eso realmente sirve, pero el punto clave es saber identificar a cuál paciente se le debe hacer esta cirugía. Yo creo que ahí es en donde aún tenemos que evolucionar y saber seleccionar mejor el paciente para que todo este riesgo a lo que se somete el anciano, realmente valga la pena. Yo creo que el punto más crítico aquí es en la selección del paciente, es el punto más difícil, no tan fácil de poder decidir qué paciente tiene factores positivos que le prevean a uno que la cirugía que uno le haga va a lograr un éxito, por lo menos entendiendo ese éxito de más del 50%, ya sea en una escala visual análoga o cualquier otra escala de calidad de vida que se utilice. Si se logra una mejoría del 50% del dolor o mejoría del 50%, se logró un propósito de cirugía. Pero el punto más crítico, en mi opinión, es la selección del paciente. Yo tengo otra pregunta para Julián, una cosa que es muy importante. En este momento, una de las complicaciones más frecuentes y, digamos, más graves de la corrección de la deformidad del adulto es la falla proximal, o sea, la cifosis de la unión proximal. Julián ahorita lo describió muy bien y hay una, o sea, le damos mucha importancia, digamos, se ha estudiado mucho el mismatch entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica, pero ahora se le está empezando a dar mucha importancia al mismatch entre la cifosis torácica y la lordosis lumbar. Entonces me gustaría saber, alguno de los presentes, cómo analiza cuál es el objetivo o digamos cómo se enfrenta uno a la cifosis torácica cuando uno está haciendo el planeamiento quirúrgico de una deformidad del adulto. Bueno, en vista de que todavía no llegue esa respuesta, yo vuelvo a preguntar. Yo no sé si fue que se me dañó el sonido mientras preguntaba, pero ¿qué tan severa era
Entonces eran muy Profesor, severos, esa paciente, pero clínicamente era lumbalgia solamente, porque sé que no tenía radiculopatía y que tanto se mejoró. Radiológicamente fue excelente. esa paciente después de la primera cirugía, que fue una cirugía fallida, claramente fallida y digamos con un planeamiento errado, empeoró muchísimo el dolor. O sea, la paciente nos llegó con un dolor axial muy significativo que limitaba de forma muy severa su calidad de vida y describía una escala de Visson análoga de 8 puntos. La paciente tuvo una muy buena respuesta y refiere que mejoró más del 50% de los síntomas. La paciente lleva más o menos, lleva 5 o 6 años de seguimiento y realmente el dolor axial se comportó muy bien, o sea, tuvo una muy buena respuesta. Inclusive el instrumental y el balance sagital se comportó muy bien. Bueno, gracias, pero de todas maneras, se puede decir que es una cirugía fallida la primera, si los índices de éxito, más bien los del fracaso, son del 80%. Claro que sí. No, pero tranquilo. Bueno, Julián, ¿algún aporte con lo del mismatch toracolumbar? Dame un minuto, Gustavo, dame un minuto, por favor. Es una decisión tan difícil la de esa cirugía que yo creo que se tendrá que recurrir a la inteligencia artificial para tomar esas decisiones en un futuro. Pues en eso, profesor Cadavid se está trabajando. Inclusive yo le comento mucho a los residentes que el planeamiento en este tipo de cirugías de columna ya ni siquiera lo hacen en los centros grandes, inclusive por ejemplo en el centro de trabajo Alenque, la que toma las decisiones en cuanto a, o la que toma las decisiones no, o sea, la que hace el planeamiento quirúrgico es una ingeniera biomecánica, una francesa, y inclusive se ha llegado al punto en que al cirujano le hacen, digamos, un molde de la barra de cómo debe quedar el paciente con inteligencia artificial, así como muy probablemente va a ser en el futuro, para definir cuáles son las metas, digamos, de acuerdo a los parámetros prequirúrgicos. Entonces en eso realmente se ha avanzado mucho. Yo creo que nosotros todavía análisis inclusive muy artesanales, porque con frecuencia no tenemos imágenes adecuadas, pero eso ya está haciendo profesor Javi. Gustavo, mira, hay una escuela que es la de Claudio Lamartina en Italia, que hacen un análisis muy importante de la cifosis con respecto a la incidencia pélvica para definir si se incluye o no se incluye dentro de la instrumentación, ¿sí o no? Y depende también de la edad. Si es menos de 60 años, tratan de hacer una corrección mayor con respecto a la incidencia pélvica y son más estrictos a la hora de ver la cifosis torácica para la corrección. Entonces, hacen una planeación con una fórmula que es la incidencia pélvica sobre 2.57. Yo luego, si quieren, les comparto el artículo. Y le restan la lordosis lumbar menos 10 grados, porque dicen que la corrección puede ir más o menos 10 grados con respecto a la incidencia pélvica. Y si hay mayores de 60 son más permisivos. Entonces la incidencia pélvica la dividen por 5.45. Y ya le restan la lordosis lumbar esperada, que es la incidencia pélvica menos 10. Entonces, Claudio Lamartina, ellos tienen una fórmula, tienen una tabla, un compás en el que definen cuánto van a corregir o cuánto permiten de cifosis con respecto a la incidencia pélvica. Que luego, si quieren, les comparto el artículo. Julián, una pregunta. ¿Vos qué importancia le das a las radiografías o imágenes panorámicas en supino para tu planeamiento quirúrgico? Es indispensable. Yo trato de muchas veces no me las hacen y hacen radiografía AP lateral de columna cervical, dorsal y lumbar, o sea, con una columna total.
y yo Sí. devuelvo al paciente y le pido, la columna es una acostada y la columna es otra con el paciente de pie. O sea, la Completamente de columna acuerdo. tiene que verse en carga para saber que el cono de la economía dónde está con respecto a la carga axial que tiene que cargar, que tiene que hacer la columna lumbar o torácica, ¿sí? Diferente cuando lo hacen los ven y cuando están acostados, ¿sí? Por eso, por ejemplo, la resonancia no es una buena forma de medir parámetros o decir qué tan esclerótico está o qué tan listésico, porque hay pacientes tan inestables que la radiografía de pie es una y acostado se ve casi normal. Julián, y hay Para mí otro, la y hay otro detalle, que la radiografía en supino o sea, te da como una imagen muy real, que vos lo dijiste ahora, de la capacidad de corrección que tiene la columna lumbar. Entonces, de esa forma vos de pronto podés definir realmente qué tan agresiva. Pero en cuanto a lo que yo te preguntaba ahora, una cosa muy importante de la radiografía en supino es mirar cuáles son los cambios recíprocos en la columna dorsal. Porque si vos ves un paciente que, por ejemplo, tiene 60 grados de cifosis, ¿cierto? 60 grados de cifosis dorsal, y en supino corrige lo suficiente como para que la lordosis lumbar y la cifosis, la lordosis lumbar y la cifosis torácica no queden con un mismatch muy elevado, digamos que en esos pacientes no sería tan importante hacer una instrumentación tan extensa. O lo otro, pacientes que están hipóticos en supino, de pie, y en supino, digamos que corrige la hipocifosis. De esos pacientes, digamos que no hay tanta necesidad de hacer instrumentaciones tan largas. Entonces, la radiografía en supino es una muy buena estrategia para ver en algunas ocasiones cuándo se debe incluir la columna dorsal de acuerdo a los cambios recíprocos que se puedan esperar con el paciente en supino, y además de eso, cuáles, digamos, las estrategias de corrección para una columna que sea rígida o no. Así es, ahí es cuando Felipe acerca de los mecanismos compensatorios que tiene el paciente antes de estar desalineado, ¿sí? Uno puede hablar de ese tipo de mecanismos, radiografías supinos comparadas con de pie, ¿sí o no? Y yo que he notado, un último comentario con respecto a las cajas, yo que he notado, como dijo el profesor Romero, el uso de cajas ha hecho que haga instrumentaciones más cortas, porque le damos tiempo, ponemos a caminar al paciente y logra derrotar y corregir algo las colides con las cajas y logra uno instrumentar, por ejemplo, hasta L2 y para N2 hacer instrumentaciones más cortas.